¿Quiénes son los personajes detrás de la ciencia? Esto es Science Behind the Glass, Illuminating the Human Side. En este podcast mostramos el lado humano de los laboratorios y la ciencia. Científicos comparten experiencias personales y discutimos su significado desde diferentes perspectivas y campos de investigación. Bienvenidos a Science Behind the Glass, Illuminating the Human Side, el podcast donde exploramos cómo la ciencia y las historias humanas se conectan para dar sentido a nuestro mundo. Hoy nos adentramos en la fascinante relación entre los sistemas sensoriales y el entorno natural, de la mano de un experto que ha dedicado su carrera a entender cómo organismos tan diversos como insectos, arácnidos y peces eléctricos perciben su ambiente y se adaptan a él. Nuestro invitado es el Dr. Jorge Molina, profesor asociado en la Universidad de los Andes, Colombia, con una destacada trayectoria en neurobiología y ecología sensorial. Con un doctorado de la Universidad de Göttingen, en Alemania, su investigación se centra en cómo los sistemas sensoriales permiten a los organismos sobrevivir y prosperar en sus hábitats naturales. El Dr. Molina ha hecho importantes contribuciones en este campo y recientemente fue nombrado académico de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, en reconocimiento a su impacto en la ciencia colombiana. Más allá de los laboratorios, el Dr. Molina combina la rigurosidad científica con un profundo respeto por la biodiversidad y los conocimientos locales, ofreciendo una perspectiva única sobre la intersección entre ciencia, naturaleza y cultura. Su enfoque no solo busca comprender cómo perciben el mundo los organismos, sino también aplicar estos conocimientos a la conservación y el manejo sostenible de los ecosistemas. Jorge, gracias por aceptar la invitación. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y estoy muy contento de poder compartir con ustedes un rato. También cabe destacar que Jorge fue fue mi director de maestría. Y hace algo de tiempito ya. Pasa rápido el tiempo. Bueno, Jorge, para empezar, pues quisiéramos saber a grandes rasgos cuáles son los sistemas sensoriales de los organismos y qué diferencias hay entre los grupos de organismos en estos sistemas. Sí, yo creo que cuando a uno le hablan de sistemas sensoriales en animales, pues siempre tomamos como humanos una posición muy antropocentrista, ¿no? Y entonces siempre pensamos en olfato, en gusto, en oído, en visión, sobre todo nosotros que somos tan animales tan visuales, y el tacto. Yo creo que entonces todo el mundo ha reconocido y ha hablado desde hace mucho tiempo de los cinco órganos de los sentidos, y por ahí a veces salen los comentarios de que algunas personas tienen un sexto sentido porque prevén que va a pasar cosas y ese tipo de situaciones. Pero en realidad la naturaleza está llena de sextos, séptimos, octavos, novenos sentidos que muchos de nosotros ni siquiera nos imaginamos y que son tremendamente espectaculares. Entonces, a mí siempre me ha llamado la atención es, claro, lo que yo llamo los órganos de los sentidos tradicionales, que son los cinco que llamamos primeros, pero comenzar a entender un poco de los otros es bien interesante y en esa medida he ido tratando también de ir conociendo un poquito de esos órganos sentidos, como por ejemplo la electrorecepción, que es la capacidad de detectar campos eléctricos, la magnetorrecepción, la capacidad de detectar campos magnéticos y poder ubicarse. Yo siempre digo que eso para muchas personas debería ser espectacular porque muchos nos perdemos, entramos por un sitio a un centro comercial y no sabemos por dónde volvimos a entrar y dimos dos vueltas y ya estamos perdidos. Pues magnetorrecepción debería ser bien interesante para poder volver a la casa sin problemas. Y ahí nos podríamos quedar hablando de muchos otros, ¿no? Detección de infrarrojo, detección de, por ejemplo, el otro que me gusta mucho también es la parte de todo lo que tiene que ver con tacto, vibraciones, todo ese tipo de cosas. Entonces yo siempre he creído que el sexto, séptimo, octavo, noveno y décimos órganos de los sentidos existen y que nosotros no los conocemos, pero eso no quiere decir que no se puedan aprovechar y no se puedan estudiar. Ay, suena súper interesante. ¿Y cómo llegaste a interesarte por ese campo y qué te mantiene apasionado por entender cómo los organismos experimentan el mundo? La llegada a la ecología sensorial fue accidental. Ya básicamente yo terminé mi pregrado y mi posgrado en la Universidad de los Andes acá en Bogotá y después de terminarlo comencé a buscar las posibilidades de hacer un doctorado. Y durante mi pregrado, pues claro, en la Universidad de los Andes tuvimos varios profesores alemanes que nos enseñaron varias disciplinas y la rigurosidad y todo lo que pues, de por sí es clásico del sistema alemán, por ejemplo.
Y entonces cuando yo terminé, lo único que tenía claro era que quería seguir trabajando con insectos, que fue a lo que le dediqué el grueso del tiempo durante mi pregrado y mi posgrado de maestría. Durante ese tiempo yo trabajé fue con insectos que transmitían enfermedades, entonces yo era muy parasitólogo y muy de insectos que transmiten enfermedades, pero yo dije, me voy a abrir a las posibilidades, lo único que voy a restringir es que sea insectos. Y entonces comencé a buscar posgrados y Felipe Gule, mi profesor en la Universidad de los Andes, me estableció contacto con una persona en la Universidad de Göttingen, que es una colombiana que vivía y trabajaba en ese momento allá en la universidad. Y entonces ella comenzó muy amablemente, seguramente por la solidaridad con latinos y colombianos, a contactar a todos los profesores del instituto donde ella estaba y a preguntarles qué posibilidades habría de recibir a un colombiano. Y entonces apareció lo que en alemán yo siempre he dicho que existe la palabra más hermosa que es no es el director de doctorado, sino lo llaman el doctor Fata, y eso quiere decir el papá del doctorado. Pata es papá y doctor, pues doctorado. Entonces, seguramente para algunos personas que han hecho su doctorado en Alemania, el papá ha sido bastante malo, pero en el caso mío, el papá fue excepcional. Yo siempre he dicho que Andreas Stubna, que es mi profesor, porque todavía vive, él se convirtió en mi papá y entonces me recibió en su casa cuando yo llegué sin nada que poder hacer allá a Alemania. Me tuvo durante un par de meses, después me ayudó con las primeras cosas en alemán que debía saber y me fue enseñando todo lo básico sobre sistemas sensoriales. Y lo primero que hizo fue ponerme un insecto exponiendo el sistema nervioso central, introducirlo en el electrodo y me dijo, hable. Y yo comencé a hablar y ese insecto era un grillo, entonces tenía oídos en las patas y yo comencé a hablar. Y en la medida que yo hablaba, yo veía neuronas en una pantalla de un computador que se movían, pues los potenciales de acción de las neuronas. Y yo dije, wow, esto sí es maravilloso. Y ese fue mi primer choque verdaderamente con la ecología sensorial. Podría quedarme hablando horas solo de las experiencias tan maravillosas que uno tiene con su doctor Fata en Alemania, pero el siguiente paso bien interesante fue cuando ya se me estaba terminando el doctorado y me dijeron, bueno, ¿por qué no busca un postdoc? Y entonces comencé a buscar un postdoc y después estaba trabajando en mi laboratorio y llega el líder máximo de ese laboratorio, que no era mi profesor, y me dice, ¿usted conoce Viena? Y le dije, no. Y me dijo, ¿y por qué no se va a vivir a Viena? Mire, ahí tengo un colega que está trabajando con arañas y vibraciones, está buscando un postdoc en electrofisiología y pues usted sabe de eso, vaya y hable con él. Y él nada más ni nada menos que es el profesor Friedrich Marr, que es el experto en vibraciones en arañas, y él tenía una forma de ver el mundo, o tiene la forma de ver muy particular el mundo, y es, no todo es biología, hay que mezclarle química, hay que mezclarle física, hay que mezclarle matemáticas. Y en ese momento se me abrió el mundo y yo dije, wow, claro, eso es lo que se llama ecología sensorial. No es solo biología, es entender que la física que uno estudió también sirve, que la química que uno estudió también sirve. Y ahí comencé a interesarme por la ecología sensorial para hacer la historia corta. ¿Cómo llegaste a los Andes? Los Andes también fue un accidente, totalmente. Yo siempre digo que mi vida ha sido llena de accidentes y el azar, que la biología es clásica, pero a los Andes yo llegué porque cuando yo terminé de estudiar el colegio, en mi época de niño, de joven, pues no había lo que ahora los jóvenes tienen, todos esos psicólogos que los analizan en el colegio y les dicen, mire, sus mejores cualidades son para que usted sea abogado, o sea, para que sea arquitecto o este tipo de cosas. Y en mi familia todos son médicos o ingenieros. Entonces yo tenía claro que ingeniería no era lo mío y lo que sí tenía claro era que me gustaba la investigación. Y yo pensaba que los médicos hacían investigación y como el resto de mi familia son médicos, entonces dije, bueno, voy a estudiar medicina. Me presenté a medicina y no pasé, obviamente. Entonces, porque quería estudiar medicina en una universidad pública en Colombia que se llama la Universidad del Cauca, que en su momento formaba y seguramente ahora también muy buenos médicos. Entonces era muy estricto y muy complicado pasar y no pasé. Y entonces me dijeron, ¿por qué no pues entra a estudiar licenciatura en biología y después te pasa? Y yo, licenciatura en biología, ¿y eso qué es? Y bueno, eso sí, como parece que es como para ir a enseñarles a los niños, a los jóvenes. Entonces dije, bueno, arranquemos y vamos viendo. Y cuando yo veo lo que me gustaba no era la licenciatura, sino la biología. Y yo dije, ah, los que hacen ciencias son los biólogos, no los médicos. Algunos médicos lo podrán hacer, pero los biólogos sí están dedicados a eso. Entonces,
como estaba en la Universidad del Cauca, hice 3 semestres allá y le dije a mis papás, no, me voy a regresar a Bogotá y voy a comenzar a buscar una universidad. Y también pensé pues en la Universidad Nacional de Colombia, que es la mejor, pero pues en ese momento vivía de paro en paro, entonces yo decía, no, eso que no sepa cuándo entra, pero no cuándo va a terminar de estudiar, sí me parecía terrible. Con la Universidad Javeriana siempre he tenido problemas por cuestiones religiosas, entonces no me gustaba, entonces fue por eliminación que entré a la Universidad de los Andes. Y a biología también, como se pueden dar por un accidente impresionante de la vida. Muy curioso. Y todo es bien curioso, de verdad. Si ustedes se ponen a pensar, o sea, todo han sido accidentes. Vaya a Viena y voy a Viena y justo allá encuentro otra persona. Vaya no sé dónde y allá es otra Mm. persona y todos cual más espectaculares. Yo creo que los biólogos estamos llenos de encontrarnos con personas espectaculares en diferentes sitios. Felices accidentes todos. Exacto. Bueno, y ya para entrar un poco en tema, parte de tu trabajo se centra en el estudio de los peces eléctricos. ¿Qué te Sí. fascina de estos organismos en particular y qué podemos aprender de estudiarlos? Ese es uno de esos órganos de los sentidos que es difícil que nosotros como humanos lo podamos entender, pero yo creería que la forma más sencilla como uno lo puede ilustrar para que alguien que nos esté oyendo lo pueda comenzar a interiorizar es imaginémonos que nos metemos en una piscina y que cerramos los ojos, o sea, casi que eso es impensable para un humano. Bueno, la gran mayoría cuando saltamos a la piscina cerramos los ojos, pero imagínense que no los volvemos a abrir y comenzamos a navegar por la piscina y supongamos que esa piscina está llena de obstáculos como rocas y de obstáculos como otros animales que se estén moviendo por ahí. Pues si yo soy humano y cierro los ojos, seguramente voy a terminar estrellado como la gran mayoría de esas rocas y muchas de esas cosas que están ahí y voy a terminar saliendo y diciendo no quiero volver a entrar a la piscina. Pero si uno comienza a imaginarse que hay peces en África y en Sudamérica que adquirieron la capacidad de cambiar sus músculos del cuerpo para que no puedan contraerse más, sino que en el momento en que una motoneurona le dice al músculo muévase o contráigase, y esa célula perdió la actina y la miosina, que son las proteínas que permiten la contracción del músculo, pues la célula ya no va a poder contraerse, pero sí va a mover los iones. Y en ese movimiento de iones, si yo pongo varias de esas fibras musculares unidas, lo que voy a hacer es como unir varias pilas en una de esas linternas antiguas que seguramente alguno de nosotros vio en algún momento, no las LED nuevas, pero las antiguas que era un bombillo incandescente y uno tenía que ponerle 3 o 4 pilas en línea para que pudiera prender. Es lo mismo, si usted pone varias de esas pilas, yo las llamo pilas, pero pongámosle son células musculares que perdieron la capacidad muscular de contraerse, pues ahora tiene un dipolo, y un dipolo con un voltaje muy chiquito, pero que de todos modos se extiende a lo largo del cuerpo en todas las 3 dimensiones. Y si ahora uno cierra los ojos como humano y tuviera esa capacidad de no contraer los músculos, sino producir ese campo alrededor del cuerpo de uno, en la medida en que uno va nadando, las rocas, por ejemplo, deforman el campo eléctrico que uno tiene alrededor y entonces uno podría evitarlas. Y si uno se acerca, por ejemplo, a otro animal, eso concentra el campo eléctrico en el cuerpo del animal, del pez, en este caso del humano que está nadando, y entonces yo sé que lo que está al frente o lo que tengo alrededor son animales que puedo evitar si son muy grandes o que puedo consumir si son más pequeños. Y lo más interesante de todo es que si yo estoy en la piscina y al frente tengo una roca, con este sentido, yo puedo saber lo que está detrás de la roca, incluso sin darle la vuelta o sin mirar por encima de la roca. O sea, esa es la capacidad que le da ese sistema sensorial a los peces que se encuentran en el medio. Y eso es espectacular para animales que son activos de noche y que viven en aguas turbias, que es lo que dice la teoría. Y por eso esos peces tienen esa capacidad para moverse en ambientes donde con ojos no lo podían hacer y con otros sistemas tampoco. Yo, la verdad, muy ignorante en ese sentido. Sí me acuerdo que hicimos algo con peces eléctricos en Uruguay y era muy Sí, chévere detectarlos, tenían una carga, un voltaje muy pequeñito, pero pues exacto. si uno no sabe, como uno dice, "Ah, bueno, ¿y cuál es la diferencia con las anguilas, que estas que son tan peligrosas? ¿Y tú qué podrías explicarnos como entre los que tienen como un voltaje? Corrígeme la ignorancia con respecto a otros que tienen un voltaje más alto, por ejemplo, con las anguilas que representan de pronto un riesgo para los humanos".
Sí, estos peces que les acabo de describir y esta situación que les acabo de describir se llaman peces eléctricos débiles, precisamente porque uno puede estar en el agua metidos con ellos y no va a pasar nada. Son descargas de milivoltios, muy pequeñas microvoltios en algunos casos, dependiendo de la conductividad del agua, solo si estás muy cerca de ellos, en realidad podrías con el detector que nosotros nos metemos encontrarlos. Pero las anguilas eléctricas y otros peces, por ejemplo, que viven en los océanos, tienen la capacidad, también hicieron lo mismo, perdieron la contracción de sus músculos. Hay uno, por ejemplo, muy interesante que es el Astroscopus, que vive en el Atlántico, y ese lo que hizo fue los músculos de los ojos. Ahora no los mueve, no mueve los ojos, pero produce unas descargas impresionantes. Ese sí lo puede matar a uno. Eso es lo que yo llamo la mirada fatal. O sea, si te mira ese pez, te puede dejar frito de una. El otro es en Sudamérica, las anguilas eléctricas, que muy seguramente muchos las habrán visto en algún momento, habrán oído historias acerca de ellas de 2 metros de longitud, que viven en muchos de los arroyos y ríos en Sudamérica. Y claro, esos animales uno los mira y son impresionantemente largos, y lo que uno tiene que imaginarse es que menos de la décima parte anterior del cuerpo del animal es el cuerpo propiamente dicho. O sea, todos los órganos que nosotros en nuestro abdomen tenemos, el animal lo tiene concentrado en la primera décima parte, y en las otras 9 partes del cuerpo son células musculares, pilas, como les acabo de describir, unidas. Y entonces eso ya, claro, no produce milivoltios ni microvoltios, sino voltios completos. Y pues si uno eso sabe que los voltios no son lo que los mata, pero los amperajes sí, y que hay una relación directa entre voltaje y amperaje, pues entre más voltios yo bote, el amperaje va a ser muy fuerte y va a terminar causándome daños impresionantes. Y ese animal sí, sí, cuando yo estoy buscando mis peces eléctricos débiles con el electrodo, si paso por ahí y lo detecto, yo generalmente les digo a los estudiantes, no, vengamos por el otro lado, dejemos a este animal tranquilo. Claramente él solo va a ser agresivo en el momento en que se sienta que están invadiendo su territorio o que están poniendo en riesgo su vida. Un animal que también trata de evitarlo a uno, pero pues si uno lo encuentra de malas, pues también puede pasar algo inesperado, y por eso es mejor evitar. ¿Y esos animales son ciegos? ¿O su visión es No, muy ellos tienen muy pobre? buenos ojos. Incluso ahora estamos tratando de publicar un trabajo donde demostramos que el grueso de las personas que trabajan en este campo dicen estos animales viven en la oscuridad y en zona y en ríos muy, muy llenos de sedimentos, entonces no necesitan los ojos para ver, pero en realidad lo que vamos a demostrar con ese trabajo es que tienen muy buenos ojos, que tienen muy buenas capacidades, y generalmente si uno mira la anguila tiene unos ojos bastante grandes. O sea, no es que no los usen, sí los usan. Y mucha gente piensa que por utilizar ese campo eléctrico los ojos pasan a un segundo nivel, pero no es el caso. En realidad sí los utilizan bastante bien. Y hay de todo. Hay algunos que tienen ojos chiquitos, otros tienen unos ojos más grandes. Y lo que estamos tratando de mostrar en ese trabajo es que es proporcional. Los que tienen ojos chiquitos entonces hacen ciertas cosas, y los que tienen ojos grandes pues de pronto hacen más cosas todavía. Sí. Y bueno, ¿qué crees, por ejemplo, que podríamos extrapolar como humanos de las capacidades sensoriales especiales que nos acabas de contar, tanto de peces eléctricos como de otros organismos que tienen capacidades que no son las mismas de los humanos? Sí, yo siempre he dicho que a mí me pasó algo muy parecido yo siempre utilizo esta anécdota para ilustrar la situación y que ustedes la vean, que es el mito de la caverna de Platón, que uno lo lee seguramente en algún momento cuando estudia filosofía y esto, que le cuentan eso de esos prisioneros que estaban en una caverna y amarrados, y solo podían ver unas imágenes que pasaban proyectadas, que eran unas sombras, y ellos creían que ese era el mundo real. Eso es lo que nosotros creemos con nuestros 5 órganos de los sentidos. O sea, muchos humanos creemos que esas flores maravillosas que vemos, eso es el mundo maravilloso, y los olores que detectamos es el mundo maravilloso, y muchos de los sonidos que escuchamos es maravilloso. Pero yo siempre digo, imagínense que uno tuviera ese sexto, séptimo, octavo, noveno sentido, el mundo se extiende todavía mucho más. Entonces es como si a esos prisioneros los soltaran, que es lo que pasa en el mito de la caverna, y salen y ven que no todo era sombras, que hay muchos colores y hay muchas otras cosas que uno ni se imaginaba que afuera existían.
Lo mismo nos pasaría a nosotros. Y no solo si tuviéramos la capacidad de extender esos otros órganos de los sentidos, sino que los que tenemos, por ejemplo, nuestros ojos solo ven visible, pero existe el infrarrojo y existe el ultravioleta, y eso lo ven otros animales, pues el infrarrojo no, porque no se puede ver, pero el ultravioleta sí. Pero si nosotros pudiéramos ver en ultravioleta, veríamos cosas totalmente diferentes a lo que vemos en la actualidad. Entonces, a mí siempre me ha parecido que estudiar ecología sensorial lo que hace es que los biólogos expandamos ese mundo externo y entendamos que afuera es como si saliéramos de una cueva después de que nos estuvieran amarrados. Es tremendamente impresionante lo que uno puede ver y lo que los animales pueden hacer con sus órganos de los sentidos. Y siguiendo un poco con lo que estás diciendo, ¿cómo podemos aprender sobre esa adaptación y esa resiliencia observando la naturaleza y en ese mundo que presenta tantos desafíos ambientales, específicamente desde el punto que tú estudias? Sí, eso es bien interesante lo que preguntas, Linda, porque si uno se pone a pensar, el mundo es muy cambiante en la actualidad. Pues siempre ha sido cambiante, pero ahora lo que estamos haciendo es acelerar los cambios. Y un punto bien interesante es pensar cómo los órganos de los sentidos pueden responder a esa aceleración en los cambios, ¿no? Eso es otra área completamente diferente. Yo hasta ahora estoy tratando de comenzar con un estudiante que vamos a tratar de maestría el efecto que tiene, por ejemplo, el aumento en las concentraciones de de CO2 en las capacidades de olfato de ciertos insectos polinizadores. Yo estoy casi seguro que lo que nos va a demostrar eso es que dependiendo del insecto o del animal con el que uno esté trabajando, hay ciertas capacidades que se pueden extender y la capacidad de adaptación va a ser seguramente en algunos casos bastante rápida, en otros no. Y seguramente esos son los animales que con unos sistemas sensoriales que no son capaces de seguir el ritmo acelerado del proceso, pues van a tener que apartarse y seguramente no va a poder seguir pasando sus genes a las siguientes generaciones. Pero sí hay muchos otros que van a tener las capacidades de tener las respuestas a esos medios cambiantes acelerados y seguramente esos son los que van a jugar un papel muy importante en las generaciones que vienen o en los momentos que nos esperan a continuación con todo este cambio que estamos sufriendo. Y eso también lo podemos extrapolar a lo que puede estar ocurriendo con nosotros, ¿no? Si está ocurriendo en otro animal y reacciona tan rápido, también lo podemos ver en cómo nos va a afectar a nosotros, cómo afecta no solo nuestros sentidos y cómo vamos a vivir, ¿no? Todo, exactamente, sí. Y claro, pues los animales, yo siempre he pensado que tienen, no solo los animales, en realidad, hongos, plantas, bacterias. Las bacterias son extremadamente abrumadoras en sus capacidades de respuesta a cambios. Yo creo que sí, en muchos organismos es muy factible que pueden pasar ese tipo de cosas, como tú muy bien lo dices, no solo a nivel sensorial, sino en otros sistemas también. Y bueno, nos comentabas un poco de que están descubriendo precisamente que efectivamente estos peces que se pensaba que eran medio ciegos o tenían pobre visión, pues resulta que no. ¿Hay algún otro descubrimiento o algún otro resultado de tu investigación que te haya sorprendido o te haya parecido impresionante dentro de lo que has estudiado? Sí, o sea, yo creo que este le va a gustar un poquito a Linda y yo no sé si alguna vez cuando estuvimos acá se lo conté o no, pero por ejemplo, cuando yo estaba con el profesor Bar trabajando allá con las vibraciones de las arañas, llegó un momento en que yo decía, yo estoy sintiendo más vibraciones de los que siento la gran mayoría de las personas, ¿no? Porque yo me acuerdo que cuando yo recién llegué estábamos en un edificio y cerca pasaba el tranvía y el tranvía pues es un tren que va moviéndose y crea ciertas vibraciones y nosotros estamos como en un tercer piso del edificio. Yo al principio no las sentía, pero al final, después de trabajar tanto con las arañas, yo ya comenzaba a sentir, uy, allá viene el tranvía, incluso porque yo ya sentía las vibraciones del edificio y uno podía mirar a las otras personas y las otras personas como que no les impactaba o no sentían verdaderamente las vibraciones del edificio. Entonces yo creo que uno al meterse en los órganos de los sentidos y comenzar a entender a los animales, uno también comienza a decir, yo no soy tan malo oyendo, yo tampoco soy tan malo oliendo, yo tampoco soy tan malo sintiendo las vibraciones en el suelo. Lo que pasa es que como humanos somos demasiado visuales y confiamos mucho en los ojos, pero demasiado, o sea, le dejamos toda la responsabilidad sensorial casi a los ojos. Y por eso personas que pierden la capacidad visual son tremendamente exitosos también con sus oídos, con su olfato,
porque de verdad no somos muy malos, en realidad somos buenos, lo que pasa es que no aprovechamos el potencial que tenemos. Entonces yo creo que cosas así que me han llamado la atención, que yo he descubierto, es cómo me han enseñado los diferentes modelos animales con los que he trabajado, ¿no? El de los peces ya se los describí, pero pues eso sí nos queda muy difícil porque nosotros no somos animales acuáticos y pues electrorecepción en medios aéreos sí es muy complicado pensar que lo vaya a sentir. Pero sí estudiando, por ejemplo, olfato en insectos, olfato en otros animales, infrarrojo ahora que estamos trabajando con serpientes, todo eso le comienza a uno a llamar la atención y a mirar que verdaderamente no somos tan malos que tenemos mucho potencial como seres humanos, ¿no? Sí, es como que uno agudiza los sentidos con los animales que uno estudia. Por ejemplo, bueno, tú y yo tenemos gafas, yo tengo lentes de contacto ahorita, pero yo puedo sin gafas ver las telas de las arañas. Entonces me dicen, ¿dónde la vio? Mire la tela. Eso es como lo Claro, único que claro. puedo ver. No veo la gente en la distancia sin gafas, pero sí las telas. No, y eso pasa, y eso pasa. Y yo creo que la ventaja que tenemos los que hacemos psicología sensorial es que, sí, como que yo exploto más mis órganos de los sentidos y trato en ciertos momentos, por ejemplo, yo les molesto acá a los estudiantes en Colombia, no sé cómo sea en los diferentes países donde ahora están ustedes, pero acá yo les digo, mire, es que los economistas y los que manejan los negocios también los manejan a ustedes. Uno podría pasar con los ojos cerrados por los locales comerciales y cada local comercial huele diferente. Y eso tiene una lógica, eso te está trayendo, eso te está llevando a que compres sin necesidad de darte cuenta. Verdaderamente a nosotros nos bombardean con demasiada información sensorial y nosotros no le ponemos cuidado por confiar tanto en los ojos. Entonces lo que dice Linda es cierto, o sea, tú porque te fascinan tus arañas, tú ves las cosas que las arañas normalmente están haciendo, pero para la gran mayoría de las personas eso pasa muy desapercibido. Y pues yo veo cosas y oigo cosas y huelo cosas que muy seguramente para el grueso de las personas tampoco son muy normales porque los insectos o los animales que trabajo me han llamado la atención sobre eso. Y a lo largo de tu carrera, tú también has trabajado con diversas especies, incluyendo peces eléctricos, arañas, hongos. ¿Hay algún momento o descubrimiento que te haya sorprendido o cambiado tu manera de ver la ciencia? Yo creo que a mí el que más me ha impactado y lastimosamente hemos hablado mucho de él son los peces eléctricos, de verdad. Eso me marcó muchísimo. Pero si yo dejara de lado eso para no seguir hablando de lo mismo y poder contar otras experiencias, por ejemplo, a mí me fascinó mucho el trabajo que hice con las arañas y las vibraciones. Y durante mi doctorado trabajé mucho, fue con neuronas auditivas de grillos, ¿no? Entonces es como, a mí me impactaba eso, imaginarse una selva, que es lo que uno tampoco se logra imaginar. Muchos biólogos sí, porque estamos metidos a veces en ellas y lo imaginamos, pero uno imagínese estar en el Amazonas y tener que encontrar a su hembra para poder reproducirse y eso lo tienes que hacer solo cantando. Y muchas veces en los grillos es solo uno de el macho el que canta y la hembra nunca canta. O sea, tú estás cantando toda la noche, por eso uno oye tantos grillos cantar en la noche, porque tú estás atrayendo a una hembra y no sabes si esa hembra te está oyendo y si va a venir y si te va a llegar. ¿Sí? Entonces tienes que cantar y cantar porque si paras de cantar, pues menos va a haber probabilidad de que la hembra llegue porque ella simplemente por fonotaxis, por el sonido va a poder llegar. En el momento en que tú pares, ella se pierde y si otro macho canta por otro lado, pues la hembra se desvía y se va para el otro lado. Entonces tú no puedes parar. Si paras, perdiste todo lo que llevas cantado. Pues no hay forma de parar. Y ahora eso nos lo imaginamos en bidimensional, o sea, en dos planos, ¿no? Pero ¿qué pasa si ahora tú estás en un árbol y la hembra está abajo del árbol y la hembra tiene que subir? Entonces le metemos tres dimensiones. Entonces el sonido en tres dimensiones es una cosa impresionante y pensemos que no estoy solo yo cantando y no solo hay una hembra, sino que hay otros 10 o 15 de mi misma especie también cantando y detrás de la misma hembra o detrás de otras hembras. Y para completar la historia, entonces también hay murciélagos que me están oyendo y están dispuestos a comerme, ¿no? Entonces la historia como que se vuelve espeluznante también. Y para completar, nunca faltan los aprovechados, que son los que se llaman los machos satélites en los grillos, que son machos que le tienen miedo a los murciélagos, entonces no cantan,
pero se paran cerca de los que están cantando y interceptan a las hembras. O sea, el pobre que está cantando nunca sabe que otros le quitó a su hembra y la hembra estaba buscándote a ti, pero como se le atravesó otro que no canta, pues se quedó con ese otro. Entonces, la naturaleza lo que le enseña a uno es que allá afuera la cosa es bien terrible, que no es tan sabrosa como la gran mayoría de las personas nos las imaginamos. Y eso me lo enseñó también el trabajo durante mi doctorado en Alemania. Sí. Ah, Está muy buena esa historia. sí, además que hay, creo que son, no me acuerdo, son grillos que están en Hawái que también cuando cantan los parasitoides nos buscan. Exacto. Entonces, no solo son los murciélagos el problema, también hay moscas, también hay avispas, principalmente son moscas también las que son parasitoides que también llegan y se aprovechan de que tú estás cantando y cantando y van y te dejan ahí los huevos y entras en una situación ya no de predador-presa, sino de parasitoide, que es una situación todavía peor. Sí. Bueno, y como otra parte de tu trabajo, pues también está ser mentor de nuevas generaciones, de estudiantes de distintos grados, tanto de pregrado, de posgrado, ¿cierto? ¿Qué Sí, valores y principios crees que son los más importantes para transmitir a los jóvenes que están empezando en la investigación? pues yo creo que al principio, Linda, cuando hizo la presentación, dijo algo que a mí me ha marcado mucho también y que yo trato de seguirlo al pie de la letra y es como la rigurosidad, ¿no? Es decir, hay veces uno se emociona con los resultados, pero entonces uno dice, bueno, pero esperemos, miremos, verdaderamente eso es así. Entonces yo creo que ser riguroso es una de las cosas que es importante y es una de las cosas que yo trato de transmitir a los estudiantes que yo tengo a mi cargo o incluso a los que les enseño cursos introductorios. Lo otro que yo les enseño y que me parece muy importante es que a mí, voy a contarlo también, y lo he contado muchas veces, no es una primicia para ustedes, es que yo entré a estudiar biología porque yo detestaba las matemáticas. O sea, por eso fue que mi familia de ingenieros, lo primero que tenía claro es que yo ingeniero no iba a ser, y era por las matemáticas. Y asociado a las matemáticas, pues vienen las físicas, ¿no? Eso es como los hermanos mayores y los hermanos menores. O sea, entre la física y la matemática, yo no sé quién es el hermano mayor y quién es el hermano menor, pero si tú odias a uno, pues odias al otro, por añadidura. La química sí siempre me ha gustado, pues sí siempre me fascinó la química y eso es bueno cuando uno es biólogo. Entonces yo le insisto mucho a los estudiantes, póngale cuidado a sus clases de química. Eso uno cree que eso es solo una cosa que hay que presentar los exámenes, salir de eso y olvidarse de eso lo más rápido posible, pero no, es importante. Y cuando yo me metí en la ecología sensorial dije, ay, la física también es importante. Y entonces me tocó comenzar a ponerle cuidado a lo que nunca le había puesto cuidado, ¿no? A la ley de Ohm, a voltajes, a resistencias, a corrientes, a todo ese tipo de cosas, aceleraciones, velocidades, ondas, bueno, todo eso que uno dice, ojalá esto pase rápido, yo salga de esto y nunca más me toque volver a ver esto. Yo les digo, en realidad, si a uno se los enseñan en la universidad es porque eso sí sirve y eso es importante. En algún momento te puede marcar la diferencia para que tú decidas, ah, mira, yo no sabía de esta área y ahora resulta que me interesa esto. Entonces, lo que yo trato de decirles también es, además de la rigurosidad, es la física, la química, la matemática, es interesante. Y lo último que yo les digo, y póngale cuidado pues a esas disciplinas, pero lo último que yo les digo es, bueno, yo ya soy viejito, yo ya he hecho muchas cosas y he hecho muchas cosas solo con Excel, pero la gran mayoría de ustedes ya con Excel no puede hacer su tesis. O sea, ahora toca también aprender a programar. Entonces, muchos de ustedes van a tener que, gústele o no les guste, aprender Python, aprender otro sistema operacional de esos y aprender a programar, R, todo ese tipo de cosas ya es parte de la vida de un biólogo. Entonces, el biólogo ya no es solo estar mirando cómo hacen los animales y qué hacen los animales, sino también pensar en la física, química, matemáticas y aprender a programar, porque cada vez las tesis demandan sistemas de computación y de análisis más complejos que ya con Excel no se pueden hacer. Entonces yo lo que trato de promover es mucho eso, que traten de hacerlo y que se metan desde temprano en eso para que no los atropelle la biología después a la velocidad que van. Y yo debo agregar que algo que aprendí contigo fue ser un objetivo. No, bueno, eso es tremendamente importante, Linda, sí, ¿no? O sea, eso cuando tú llegaste
Pues yo siempre lo he aplicado, pero yo pensaba que eso era muy normal, pero parece ser que no es muy normal. Entonces, pues tú alguna vez me hiciste caer en cuenta de eso y yo, bueno, pues yo pensaba que eso era lo normal. Bueno, entonces otra parte de la exploración científica pues también involucra mucho el trabajo en campo que nos contabas, ¿cierto? De ir a los ríos, buscar a los peces y bueno, dependiendo de tu objeto de estudio. ¿Cómo colaboras con las comunidades locales a donde llegan a trabajar para combinar los conocimientos que ellos tienen y los conocimientos científicos para enriquecer la visión que estás buscando de la ciencia? Sí, yo creo que eso también es importante y más en sitios como Colombia, ¿no? Donde uno, yo siempre les digo a los estudiantes cuando vamos a las salidas de campo, mire, estamos pasando por esta ciudad y esta ciudad pequeña y vamos a ir ahora a una finca y la gran mayoría de las personas lo que ven es ahí va un bus grande con unas personas que nunca las vamos a ver bajarse acá, que van a un sitio, hacen algo, se suben al bus, las volvemos a ver pasar 3 días más tarde o 4 días más tarde y no sabemos ni qué están haciendo, ni quiénes son, ni qué hicieron. Y yo siempre les digo, eso no puede ser así, o sea, tenemos que devolverle algo a las personas que viven en esos sitios. Entonces, por ejemplo, en los llanos donde yo trabajo ahora con los peces eléctricos, antes iba al Amazonas, pero pues llegar al Amazonas colombiano solo por vuelos, y eso se ha vuelto muy costoso y no podía llevar estudiantes, entonces decidí irme más cerca de Bogotá y para aquellos que no conocen, pues nosotros básicamente de Bogotá, si nos lanzamos hacia el oriente de los Andes, rápidamente bajamos a un sitio muy plano, que es lo que llamamos los llanos orientales y en esa región, pues obviamente hay poblaciones que trabajan del campo, viven del campo y que ven que ocasionalmente llegamos nosotros, nos vamos y no saben qué estamos haciendo. Entonces, lo que yo les digo es, hagamos algo por ellos, vamos a las escuelas. Entonces a mí me gusta que me inviten, entonces yo hablo con los dueños de la finca, que pues también son bogotanos, pero ellos viven con las personas que les administran la finca, que sí son residentes de la zona, que son muy activos a nivel ecológico y a nivel cultural en la zona. Entonces yo les digo, oigan, invítenme. Y entonces me han invitado a los colegios del sitio para contarles de los peces, para contarles. Una vez fue interesante, ellos son, en ese sitio son interesados tienen mucho interés por las aves. Y entonces me dijeron, oye, ¿y cómo se le da un nombre científico a una ave? Entonces yo dije, ah, pues yo les puedo contar. Entonces fui y les conté pues de dónde venían los nombres científicos y que los nombres científicos están en latín, pero lo que tratan de decir los nombres científicos son las características físicas en algunos casos de las aves, entonces pirocéfalos, cabeza de fuego, y entonces uno lo mira y en realidad es un pájaro que tiene la cabeza roja, entonces pues claro, por eso le pusieron cabeza de fuego, pero pues no le podemos decir cabeza de fuego en español porque eso no es lo que se usa, pues hay que decirlo en latín y eso es pirocéfalos. Y entonces los niños, y yo era impresionado de ver que tomaban apuntes de todo eso que yo decía como si estuviéramos en una clase y yo decía, maravilloso, hasta a veces yo decía, son mejores que mis estudiantes en la universidad, me están poniendo más cuidado. Entonces yo creo que eso es lo que verdaderamente llama la atención, eso es lo que uno debe hacer. La gente en el campo pone mucho cuidado y se maravillan de ver que alguien vaya y quiere contarles algo de lo que uno hace y que ellos nunca lo habían visto ni se lo han imaginado, pero que conviven todo el tiempo con eso. Pues yo creo que sí es importante esa parte de interactuar con las comunidades y que ellos no simplemente sean un medio de paso y que nadie quiera interactuar con ellos. Sí, es alcanzar otras audiencias y cómo Correcto. lograr conectar con ellos. Eso es Sí. bastante interesante. Y como lo hablamos un día con otras personas, no es bajar el nivel, es simplemente ponerlo en palabras más sencillas. O sea, uno puede explicar electricidad en palabras sencillas y no estoy bajando el nivel. O sea, yo no le estoy ocultando que un pez es eléctrico, lo estoy contando, pero entonces le tengo que explicar con electricidad verdaderamente cómo es la cosa, pero no hablando de la ley de Ohm, porque pues eso es llevarlo a una situación compleja, pero sí puedo explicar la ley de Ohm de una manera más sencilla y fácilmente la persona lo puede entender sin que yo le esté quitando la fuerza y toda la parte académica que lo que le estoy contando tiene. Sí, yo siempre he dicho que si uno es capaz de explicar en palabras simples, no sobresimplificando las cosas, uno Sí, entiende las cosas de buena manera. Es la claro. mejor forma de explicarlo. Sí, la mejor palabra que acabas de decir es esa, sobresimplificar, si no es sobresimplificar, exacto.
Y sabemos que recientemente fuiste nombrado académico correspondiente en la Academia Colombiana de Ciencias. Primero que todo, explícanos qué significa esto y qué significa para ti este reconocimiento y cómo esperas seguir aportando al desarrollo científico en Colombia. Eso fue otra de esas anécdotas que yo no me esperaba. Un día me invita Felipe Bull, con el que trabajo en el mismo laboratorio en parasitología, y me dijo, lo invito a almorzar hoy. Entonces nos fuimos a almorzar y durante el almuerzo me dijo, oiga, yo quiero proponerlo a usted a la Academia Colombiana como miembro de correspondencia. Y yo, pero no, yo, imagínense, yo inmediatamente dije, no, pero pues a mí me falta mucho para llegar allá. Entonces me dijo, no, pásame los papeles y yo me encargo de hacer todo el resto del proceso. Y efectivamente, la sorpresa fue cuando me dijeron que, pues, que tenía que cumplir ciertos requisitos, una publicación y otras cosas para poder entrar como miembro correspondiente. Y después viene toda la ceremonia y todo el proceso, que obviamente, como ustedes se lo pueden imaginar, pues las academias es toda una tradición, y esa tradición es espectacular de todo el proceso, de saber que esto viene desde épocas bastante antiguas, cuando los científicos comenzaron a organizarse en el mundo. Entonces hay asociaciones muy viejas, hay otras más nuevas, pero en Colombia pues esta es relativamente vieja también. Y pues hacer parte de esa tradición es tremendamente interesante. Pero lo que uno no se imagina cuando le nombran o cuando lo nombran miembro de una asociación o una academia de estas, es que ahora tú tienes también un compromiso, ¿no? O sea, muchos no lo asumen así, muchos de los que son nombrados miembros de la academia no lo asumen así, pero a mí me parece que el compromiso es, bueno, ahora no solamente tengo que hacer ciencia, sino que ayudar a divulgar la ciencia, lo que estábamos hablando hace un rato. Y entonces ya no solo es pensar que a las ciudades o los pueblitos por los que yo paso hay que ir a hablar con las personas de esas zonas, sino que también hay que hablar con las personas de Bogotá, que son muchas, que no saben de ciencia porque no han podido interactuar con científicos. Entonces hay que ayudar a transmitir también esa ciencia. Y ya entonces uno piensa, no es solo en ciudades pequeñas alejadas de Bogotá, sino que en ciudades grandes también hay que hacerlo. Entonces eso me ha significado que a veces me invitan y yo digo, ¿por qué me están invitando a mí? Entonces después averiguo y es porque, no, en la academia dijeron, no, invite a este académico para que vaya y haga esto en su ciudad. Y entonces así es como uno va verdaderamente ayudando. Y yo digo que uno adquiere más compromisos al ser académico, pero también me parece interesante hacerlo, porque es verdaderamente meterse en esa lógica de que hay que potenciar la ciencia en Colombia, y la única forma de potenciarla es que los científicos hablen con el resto de las personas y les permitan conocer lo que para nosotros es muy normal, pero para el grueso de las personas no lo es. Aquí lo estás haciendo con nosotros. Lo estoy haciendo, pero gracias a que ustedes también tienen una visión diferente y verdaderamente están muy motivados de que la gente conozca no solo que lo que hacemos como científicos, sino que también somos personas. Y eso también me parece muy chévere, ¿sí? Y lo van a escuchar en Así es. diferentes idiomas también. En Eso, algunos en inglés. eso Y también me país. sorprendió, que ahora voy a terminar hablando mejor inglés del que yo puedo hablar. Bueno, y nos contabas hace un momento como las cosas que te gusta transmitirle a tus estudiantes, pero como muchos de los que hemos tenido la oportunidad de enseñar y de dar clases, esta experiencia va en ambos sentidos. ¿Qué aprendizajes has obtenido tú de esta experiencia de enseñar, dar clases, ser mentor de estudiantes? A mí me cambió mucho la pandemia. O sea, yo cuando la pandemia llegó y tocó comenzar a hacer las clases virtuales y ese tipo de cosas, yo tuve un choque impresionante. No voy a decir ahora que yo soy la persona que explota más la virtualidad y todas las herramientas disponibles en el momento para llegar a los estudiantes, pero me cambié en el sentido que yo dije, por ejemplo, voy a comenzar a utilizar menos diapositivas en las clases y a tratar de hablar más en las clases y a interactuar más con los estudiantes, porque lo que yo me daba cuenta era que uno se volvía una persona que se paraba ahí y recitaba una historia que la lleva recitando desde hace 10 años porque son las mismas diapositivas y de pronto uno le cambia algunas cosas a las diapositivas porque pues lo ideal es no desactualizarse, pero la historia uno se la sabe y la cuenta y uno se vuelve es una ametralladora disparando y disparando palabras y casi que uno ni se pone cuidado si las personas están poniendo atención o si están logrando seguir la velocidad de las palabras que uno está diciendo. Y yo lo que me di cuenta es que en el momento en que uno deja de utilizar diapositivas y comienza a utilizar más el tablero, verdaderamente eso
lo que yo me doy cuenta ahora con el curso de organismos introductorio es que las personas hablan más y me hacen más preguntas. Y no voy a decir que logro tener a los 70 estudiantes concentrados en lo que yo estoy diciendo, pero sí he notado y lastimosamente no comencé a hacer una documentación de eso, porque eso es otra cosa que a mí me gusta hacer, es publicación de lo que yo hago en las clases, de las innovaciones que yo hago en docencia. Eso sí se me pasó, nunca me imaginé que la pandemia iba a llegar y me iba a despertar de esa manera, entonces nunca lo fui documentando temporalmente. Y yo creo que se perdió eso, pero yo claramente lo tengo cuantificado en mi cabeza de que antes yo podía durar 1 hora y media hablando y nadie me preguntaba nada. Y yo me iba y salía de la clase y yo dije, ya hice lo que tenía que hacer. Ellos no aprendieron, ya es culpa de ellos. Ahora la cosa es muy diferente. Yo hablo y casi que a cada 2 minutos alguien me está preguntando una cosa y trato de hacer mucho más interactivo en las actividades y entonces muchas veces no respondo yo, sino que devuelvo la pregunta a ver si a alguien se le ocurre algo y de esa forma uno logra involucrar a muchas más personas y las clases se vuelven mucho más interesantes y sobre todo se quita uno la carga de si se acabó la 1 hora y media y no logré llegar a esto, no importa, yo puedo después hacer otra cosa para lograr cubrir el tema, pero antes era, no, es que tengo que cubrir estas 60 diapositivas en la 1 hora y media y como sea, entonces hablo más rápido, si miro el reloj y me faltan 20, pues entonces tengo que decirlas más rápido. Y eso es una carga que uno no tiene por qué asumirla y el estudiante menos. Y al estudiante eso es terrible, que uno le esté hablando una ametralladora ya que uno no logra seguir la velocidad de lo que está diciendo. Entonces, yo creo que no necesariamente todo tiene que ser muy digital y muy innovador y muy de ese tipo de cosas. Volver al tablero también es una buena forma de que los estudiantes interactúen mucho más con los profesores. Eso es lo que vengo haciendo recientemente. Maravilloso. Es una muy buena estrategia. Muchas Así gracias, es. Jorge. Y para terminar, ¿qué mensaje quisieras mandarle al público en general? Yo creo que lo que les comenté hace un momento me parece a mí tremendamente interesante y es, ojalá algún día, en algún momento, ojalá no manejando, porque obviamente eso sería terrible, pero en alguna actividad que estén haciendo, cierren sus ojos y dejen que sus otros órganos de los sentidos tomen control y van a darse cuenta que el mundo es tremendamente maravilloso y que suenan muchas cosas que uno nunca ha oído, que nunca le ha puesto cuidado. No hay que ir al mar, básicamente eso también me lo enseñó la pandemia, lo hicimos acá, graba tu ciudad desde la ventana, lo hicimos acá en Colombia, y entonces uno comienza a oír cosas que antes no oía, porque uno vive en ese acelere de Bogotá que uno no pone cuidado de nada, y las grandes ciudades, todos ustedes donde vivan seguramente lo han visto, que uno no le pone cuidado a lo que está sonando, pero si uno cierra los ojos, uno comienza a oír cosas diferentes, no diferentes, cosas que siempre han estado ahí, pero nunca las había oído y nunca les había puesto atención. Entonces la recomendación que haría y el mensaje que yo dejaría es, salgamos de la caverna de Platón y la única forma de salir de la caverna de Platón es cerremos los ojos un momento y dejemos que los otros órganos de los sentidos por un tiempo tomen un pequeño control y van a ver que es impresionante lo que pasa alrededor de cada uno de ustedes. Totalmente Genial. de acuerdo. Es parar un poquito y escuchar, sintonizarse más. Muchísimas gracias, Jorge, por aceptar esta invitación, por compartir todas estas experiencias. Y bueno, gracias por responder todas nuestras preguntas y explicarnos de una manera tan clara. No, muchísimas gracias, Linda y Daniela, a ustedes por verdaderamente pensar en que podría ser interesante para esta labor tan interesante, tan importante, no interesante, para no repetir la palabra, porque además no es que sea interesante lo que ustedes hacen, sino muy importante. Muchísimas gracias por pensar en mí. No, Por gracias a supuesto, ti. muchas gracias. Recuerden que este podcast es autofinanciado y autoeditado por sus presentadores. Pueden apoyarnos escuchando nuestro podcast en el canal de YouTube. No olviden dar me gusta al episodio y suscribirse. También pueden escuchar nuestro episodio en Spotify, en nuestro sitio web oficial. Síguenos en nuestras redes sociales como X, Facebook e Instagram. Música original de nuestro colega y amigo Bernardo Águila y por la ayuda y asesoría técnica de Rafael Jordán.